Buenos días compañeros, ¿cómo andan? Bueno, la idea de este video y de otros que voy a empezar a hacer es poder compartir con ustedes lo que se vino dando durante estas jornadas de clase que hemos tenido virtuales por el ya con reconocido tema que estamos sufriendo todos en el mundo, que es la pandemia de coronavirus y la emergencia sanitaria que estamos viviendo, pero lo cual no nos quita la posibilidad de seguir formándonos, de tener la posibilidad de intercambiar ideas, de poder seguir accediendo a la educación universitaria, lo cual es un derecho para todos, un derecho social y humano, y reconocer el esfuerzo que está haciendo tanto la Universidad de Quilmes como su comunidad educativa, en la cual ustedes son sujetos de derechos de esa universidad, de esa comunidad, y que por lo tanto, como docentes de la Tecnicatura, creemos que es muy importante garantizarlo junto con las instituciones de la universidad que así lo están llevando adelante. En ese sentido, la idea de este video, como les digo, es poder repasar un poco los temas que se estuvieron dando hasta este momento. Hoy es 30 de abril. Y aprovecho también para saludarlos por el día de mañana, que va a ser el día de todos, el día de los trabajadores, que espero que puedan descansar, que puedan tener dentro de sus hogares buena estadía y bueno, también reconocer que los derechos de los trabajadores son conquistas sociales que dependen de lo que nosotros hoy estamos trabajando, que es la relación social del Estado con la sociedad civil y las luchas, y por lo tanto, bueno, es muy importante que tengamos un recuerdo, una conmemoración de estos hechos, en el cual muchos trabajadores perdieron su vida por defenderlo. Bueno, compañeros, en principio agradecerles por su tiempo y puedo empezar a trabajar sobre lo que es lo que se dio durante las primeras clases, específicamente sobre la clase 1 de la materia de Estado y Sociedad, en la cual, como ustedes vieron, fue bastante introductoria, si bien algunas cosas, por lo que estoy viendo, quedaron en medias tintas, poder trabajar un poco sobre algunas nociones que se estuvieron abordando. La clase 1, como ustedes saben, trata sobre el Estado moderno y su dimensión central, o sus dimensiones centrales, mejor dicho, ¿no? Y en la cual se plantea principalmente 3 o 4 aspectos. Primero, reconocer una historia del acontecimiento en el cual va surgiendo lo que se dará como forma a lo que se conoce hoy como Estado moderno, el cual claramente no es algo que sucede de un momento a otro, no es que depende de un momento histórico para su constitución, sino que el Estado en sí mismo es una confluencia de sucesos en los cuales se reconoce la necesidad política de establecer una nueva forma de organización social que ya existía, pero que no bastaba para los nuevos sucesos que se estaban dando socialmente. Entonces ahí se plantea, dentro del texto que estuvimos trabajando para nuestra materia, que es el de Garabedian, una serie de procesos que tenían que ver con la expansión militar de ciertos reinos, con la disputa con otra entidad política y social muy fuerte de las épocas medievales, y estamos hablando de la ubicación en Europa, ¿no? Nosotros reconozcamos el origen de la idea de Estado moderno y la idea de Estado como tal, como un concepto eurocéntrico, desde Europa. Y por lo tanto también en esa Europa también tenía un fuerte rol la Iglesia. Entonces en esta disputa hay una historia de confluencia, de luchas, de disputas, en las cuales se reconoce la necesidad de establecer una nueva forma de organización social. Y ahí juega un rol central en ese mismo proceso el concepto de la política, ¿no? ¿La política qué es? La política no podría ser pensada si no existiera un conflicto en la sociedad. La política, como dice Vilas, tiene que ver con lo que es lo humano de las personas. Son las relaciones sociales entre las personas. No existiría la política si no se puede, donde no se puede gestionar el conflicto, digamos. O sea, no se puede pensar la política si no se requiere alcanzar el consenso. Si nosotros consideramos que no hay una necesidad de establecer cierto equilibrio de relaciones sociales, no existiría seguramente la política como un ámbito de
equilibrio de consensos y de conflictos. Pero entonces, ¿por qué sucede la política? La política sucede porque claramente hay actores, hay personas, hay sectores que si no hay una forma de control social sobre ellos, terminan predominando por su fuerza, por su juventud, por su cantidad de riqueza o factores de poder, y esto genera arbitrariedades sobre la vida de otras personas. Entonces, la política en sí mismo es un instrumento que se genera la propia sociedad y que es propio de las sociedades, de todas las sociedades que coexisten, para poder obtener objetivos comunes. La política es ese instrumento, y cuando hablo de instrumento estoy ya poniendo un rol muy importante a la noción de herramienta, de su noción de técnica para poder generar equilibrios, consensos, gestionar conflictos. Entonces la política vendría a ser eso, ¿sí? Pero la política también plantea una discusión que se genera en la dimensión misma de cómo se establecen estos consensos y estos equilibrios, de quién establecerá quién establecerá este consenso, cuál será el orden normativo, es decir, cuál es la forma normal del ejercicio de este orden ante las diferencias entre los sectores y las disputas que pueda haber entre distintos sectores sociales, y de esta manera cómo garantizar de que ese equilibrio se mantenga. Y ahí estas dos cuestiones ponen en juego los conceptos de autoridad y de poder. La autoridad claramente es quien tiene una cierta responsabilidad, un cierto comportamiento para garantizar o para hacer referencia de un ejercicio de poder. Y el poder está vinculado a la autoridad justamente porque se ejerce. Es algo que no se tiene, no es el Estado quien tiene, por ejemplo, el poder. No es una persona que tiene el poder. No es como la figura esta de He-Man, si se acuerdan, en la cual decía yo tengo el poder. Nadie tiene el poder. El poder es una relación social. Como el Estado es una relación social, como el capital es una relación social. Entonces el poder no se tiene, sino que se ejerce. Y esto se ejerce siempre y cuando desde una autoridad que tiene un respeto y que a quienes ejerce ese poder, a quienes ejerce esa dirección política, respetan esa capacidad, ¿sí? Y respetan esa dominación para organizar el proceso de ordenamiento social. Si nosotros no ponemos en juego que la política busca intereses comunes, pero al mismo tiempo demanda de una autoridad y de un ejercicio de poder, no podríamos hilar estos tres conceptos en la noción del Estado. Entonces, la autoridad se eleva, en el caso de las sociedades se eleva, para poder ejercer poder sobre la sociedad o sobre distintos grupos, para poder mantener un ordenamiento social que se cree y se valida socialmente como legítimo. Y ahí vamos al concepto también importante en esta tríada de política, autoridad, poder, que es la legitimidad, y que es la que nos va a dar paso a pensar en el Estado. La legitimidad es justamente algo que está muy vinculado, y en este sentido yo me oriento más por los pensamientos de un alemán que se llamaba Max Weber, el cual pensaba y vinculaba la legitimidad a la dominación. Y esta dominación que se establece a partir de una autoridad que se eleva sobre la sociedad para poder ejercer el poder, está legitimada justamente porque permite, ¿sí?, que haya una obediencia a ese poder, de que haya una probabilidad de obediencia, es decir, quien es legítimo tiene, por un lado, la probabilidad de encontrar obediencia, hay un respeto, tiene un poder porque puede imponer su voluntad o puede imponer sus normas de juego frente a otros diversos actores, y porque entiende que en esta superioridad de orden de dominación y de impulso sobre, de poder, de ejercicio de poder sobre esta sociedad, está organizando la relación social política que se da en toda sociedad, ¿sí? Entonces, poder, orden social,
están vinculadas claramente a la política, la autoridad, el ejercicio del poder, y esta autoridad y ejercicio de poder están fuertemente basadas en una legitimidad. Para Weber, la legitimidad existía en tres tipos de formas. Una legitimidad tradicional, más que nada dada por ciertos dogmas, tradiciones, formas de experiencia histórica social. Por ejemplo, una autoridad tradicional era el rey en algún momento. Eso fue una forma de legitimidad. Todos creían que el rey era el poder porque era derivado de Dios. Ahora nadie se preguntaba si había sido Dios quien había elegido al rey, sino que solamente se confiaba en la tradición del discurso de que los reyes eran designados por Dios o por las iglesias que designaban a Dios. Después hay otro tipo de legitimidad que también plantea Weber, que es la carismática, y que tiene que ver mucho más con las capacidades de encanto, de gran popularidad, para decir de alguna manera, de ciertas personalidades. Ese liderazgo y esa legitimidad está bastante asignada a una cierta personalidad. En este caso podemos pensar en Lula da Silva como alguien muy carismático, podemos pensar en el Che Guevara como alguien muy carismático, inclusive podemos pensar en Trump. Para sus seguidores es alguien de una legitimidad muy carismática, pero es un carisma que está una legitimidad que está más avalada sobre una cierta personalidad que tiene ese líder. Cuando desaparece ese líder, claramente esa legitimidad también se pierde. Y existe por último una tercera legitimidad, que es la que se le llama legal racional, ¿sí? La cual se plantea principalmente que se pueden generar ciertas normativas, procedimientos generales para el total de la sociedad de forma impersonal, es decir, no está dirigida a alguien en específico, y esa ley, esa normativa, permite justamente gestionar distintos problemas para cualquier tipo de situación social. Y esa es la legitimidad en la cual se sostiene el Estado moderno. ¿Por qué? Porque el Estado moderno reconoce a la política como un instrumento, una ciencia que permite modificar y gestionar los comportamientos humanos. ¿Cómo los permite gestionar y ordenar? Bueno, justamente los permite gestionar y ordenar a través de ciertos procesos, normativas, ciertas formas de organización de la distribución del poder que justamente hacen que el ordenamiento de la sociedad se guíe bajo una normativa, una ley. Esto es muy claro, por ejemplo, en aquella figura de Gasalla, en la cual había una empleada, para decir una empleada estatal, que respondía a cada una de las demandas de las personas con un cierto procedimiento. Además de él, atrás, si se acuerdan, pedía también ciertos requisitos al que llegaba para poder avalar la demanda. Esos procesos están establecidos desde un reconocimiento de que hay una cuestión racional, legal, de proceso, que es lo que permite legitimar que el Estado está haciendo esto por una razón profesional, ¿sí? Entonces, el Estado moderno basa su legitimidad en una legitimidad que tiene que ver con un procedimiento racional, un procedimiento de gestión, de organización, pensando que la política es humana, por lo tanto hay que gestionar comportamientos humanos, y este comportamiento humano se puede traducir en ciertas prácticas que pueden estar normativizadas en leyes, en procesos. Y esto es justamente lo que nos permite pensar en las distintas dimensiones que tiene el Estado cuando se hace moderno, cuando se piensa como un Estado moderno. Y ahí es donde nosotros vemos estos 5 componentes que nombra Garabedian, que tienen que ver justamente, y uno es muy claro, que es el componente de la administración pública burocrática. ¿Qué es la administración pública burocrática o qué es la burocracia cuando se la llama? Es esto, la generación de ciertos procedimientos y normativas para tomar demandas sociales y que se vuelvan de interés público o de interés del Estado. Estos procesos que uno adopta están respaldados, ¿sí?, por una normativa, por un procedimiento que el Estado genera
para toda persona que quiera acceder a esa demanda. Es un ejemplo, pero válido para esto. Y también dentro de esa burocracia que se genera por detrás del Estado hay una cierta especialidad, un cierto profesional que atiende esta demanda desde un conocimiento técnico, no es cualquier conocimiento. Está bien, ustedes me van a decir que esto no es siempre así, pero claramente la idea que atraviesa el proceso de una administración pública para un Estado es que hay cierta profesionalidad en ciertas funciones. Profesionales de la salud, profesionales de la atención pública, profesionales de los servicios, profesionales de la gestión de demandas. Eso es una administración pública. Otra de las dimensiones que tiene que ver con pensar la composición del Estado es la soberanía, ¿no? Y cuando hablamos de soberanía, justamente hablamos de un control exclusivo del territorio, es una delimitación concreta de este territorio, ¿sí? Pero al cual no solamente se lo delimita, sino en el cual no se acepta ningún tipo de cuestionamiento a ese poder que lo tiene el Estado como forma de organización de toda la población que existe en ese territorio. Entonces, ya dimos la idea de aparato administrativo, ya dimos la idea de soberanía, ya dimos la idea de territorio, que como repito, el territorio es la porción de tierra, espacio físico, en el cual un Estado dice esto me corresponde a mí como jurisdicción, de ahí sale también la idea de jurisdicción. Y otros dos componentes que faltan para esta composición material del Estado, es decir, dónde lo vemos al Estado, tiene que ver con la idea de población, que son las personas, ¿sí? Claramente las personas que forman parte de ese territorio y además hay un cierto compromiso, entendimiento de pertenencia a esa cultura del Estado, de ese Estado. Y finalmente un elemento muy importante que hay que separar fuertemente de la idea de Estado, que es gobierno. ¿Qué diferencia fundamental hay entre el Estado y el gobierno? Y el Estado es permanente, el gobierno cambia, como ustedes habrán visto del año pasado a este año. Ese gobierno no solamente es un equipo de decisores sobre la política pública, sino que también son los que orientan cómo se implementan las herramientas que el Estado se va dando durante los procesos históricos para intervenir en la realidad social en la cual quiere ordenar, en la cual se constituye también como ordenador y organizador de las demandas sociales y también como un como alguien que resuelve estos problemas. Esto era para poder entrar a lo que es la noción de la clase 1, en la cual entonces estuvimos trabajando, como digo yo, tanto las nociones de la historia, pero también de la historia del Estado, pero también fundamentalmente qué es la política, por qué la política es importante y en qué rol juega la política en la vida social del Estado moderno. Próximamente haré otro video para poder avanzar en otras clases. Bueno, les mando un abrazo y todas las dudas que vuelvan a surgir, por favor envíenlas al foro que voy a tratar de ir contestándolas a medida que pueda. Les mando un abrazo y espero que pronto nos veamos no virtualmente. Un abrazo.